Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la presentación del libro El paciente, una visión desde la medicina clínica, del Dr. Alberto Lifshitz. El día de hoy nos acompañan el Dr. Enrique Ruelas Barajas, el Dr. Alberto Lifshitz, autor de la obra, y nos da la bienvenida con sus comentarios el Dr. Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud y es miembro de la Academia Nacional de Medicina, así como del Sistema Nacional de Investigadores. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto poder saludarlos y recibirlos en la Facultad de Medicina. Un honor para la facultad poder presentar nuevamente un libro más del doctor Alberto Lifshitz, en este caso denominado El paciente, una visión desde la medicina clínica. El doctor Lifshitz no necesita ninguna presentación, es alguien conocido y reconocido por todos nosotros, admirado, referencia obligada en la relación médico-paciente, en la medicina interna y en la medicina clínica en nuestro país, y yo diría en todo el mundo de habla hispana. Quien hoy en este libro se atreve a hablar, a analizar desde diferentes ángulos y ópticas del que padece. Para mí también es un gusto poder hacer esta presentación, esta pequeña introducción con el doctor Enrique Ruelas, quien hará los comentarios del mismo y quien a lo largo de su vida no solo ha sido un funcionario público ejemplar, sino también ha sido un promotor de la cultura y ha sido un promotor de los libros médicos. Muchas gracias, Enrique, por estar en la Facultad de Medicina nuevamente, acompañando al señor presidente de la Academia Mexicana de Escritores Médicos, al doctor Lifshitz, en este nuevo libro que ya mencionábamos, y cuya presentación de esta primera edición por la editorial Palabras y Plumas es un gusto para nosotros. Debo decir también, además, que esta editorial, Palabras y Plumas, tiene varios libros relacionados a la medicina clínica, varios libros relacionados a la relación médico-paciente, lo que lo hace muy particular y muy especial. Gracias también a la editorial por este esfuerzo, por tener hoy en nuestras manos este ejemplar. El libro, además, nos invita al análisis y la reflexión sobre el quehacer del médico en general y todo lo que implica la atención médica, todo lo que implica también tanto la enseñanza de pregrado, la enseñanza de posgrado y la investigación, y ofrece valiosa información tanto para el paciente, por supuesto, pero también para la familia. Diría yo que es un libro de fácil lectura, es un libro compuesto por varios capítulos. Los capítulos en general son capítulos pequeños, son capítulos breves, con un lenguaje, como ya decía, sencillo, que debería ser parte, o deberá ser parte, a mi juicio, de todo el quehacer, no solo de médicos, sino también de el personal de salud en su conjunto. Todos los que tenemos que ver, todos los que abarcamos la relación con el paciente y con su familia. El libro, en mi opinión, es, como ya decía, para todos los lectores, incluyendo, por supuesto, los estudiantes. Y como dice Alberto Lifshitz en algún momento en el libro, todos somos potencialmente pacientes. Y aquí quisiera yo hacer una referencia bibliográfica de un libro que, si no lo han leído, se lo recomiendo, de Siddhartha Mukherjee, que se llama La biografía del cáncer, el emperador de todos los males, que es ganador del premio Pulitzer. Y cuando inicia el libro viene una referencia muy pequeña de una filósofa, de una novelista, ya fallecida hace unos 15 años, llamada Susan Sontag,
que justamente hace y dice lo que menciona el doctor Lifshitz, que todos en algún momento seremos pacientes. Y ella dice, y lo leo textual, la enfermedad es el lado nocturno de la vida, de una ciudadanía más onerosa. Todos al nacer somos ciudadanos de dos reinos, el de los sanos y el de los enfermos. Y aunque todos preferimos solo usar el pasaporte bueno, el de los sanos, tarde o temprano, al menos por un tiempo, deberemos identificarnos con el otro, el del enfermo. Es lo que dice Susan Sontag en este libro, que como ya mencionaba, también lo menciona el doctor Lifshitz, que todos en algún momento seremos o hemos sido pacientes. En el libro, compuesto ya hacía varios capítulos, una edición muy cuidada, trata desde varios puntos de vista al objeto del mismo, al paciente. Y entonces habla del paciente sano, habla del paciente competente, del paciente autónomo, de la información que tiene el paciente, donde hoy podríamos hablar mucho de esto, y la cantidad de información que hoy día el paciente y su familia tiene, y cómo la obtiene esta información, y qué capacidad tiene el propio paciente para digerir, digamos, esta información, y cómo esto afecta o no su propia enfermedad y su relación con el sistema de salud o su información con el paciente en general. Trata también temas bien trascendentes, como es la seguridad del propio paciente, un tema que tiene un par de décadas que se encuentra entre nosotros y que siempre es importante recordar y siempre es importante insistir, porque sabemos la capacidad, la cantidad de cosas que pueden sucederle a un paciente durante un tratamiento, durante un proceso diagnóstico, durante un proceso terapéutico, y que muchas de ellas son evitables. Y con temas como este, la seguridad del paciente, la calidad de la atención médica, pues podemos disminuirlos al mínimo. Habla también de cosas bien interesantes que tienen que ver cómo entender al paciente mismo, cómo entender las necesidades del propio paciente. Como ya decíamos al principio, uno de los grandes temas que ha estudiado el doctor Lifshitz a lo largo de su vida es la relación médico-paciente y también de la relación paciente-médico. Cómo esta relación, que se ha hablado mucho de ella, es importante para establecer, digamos, una buena, no solo relación, sino un buen desarrollo de la enfermedad hacia una buena resolución de la misma. Habla de cuestiones también bien trascendentes, como son los derechos y las obligaciones, tanto de médicos y sobre todo a través de los pacientes, de algo que se discute todos los días, como son los derechos humanos de los pacientes, bien complejo en momentos como este que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país, de las asociaciones de pacientes y la complejidad de las mismas, y cómo estas a veces tienen un objetivo, en general tienen un objetivo común, y a veces tienen un objetivo particular, que no necesariamente, a veces son muy claros, pueden tener o no, con las farmacéuticas, por ejemplo. ¿Cuáles son las prerrogativas del paciente? Habla también en un capítulo muy interesante de medicina defensiva y cómo el médico ha tratado a lo largo de la historia, particularmente en otros países, de defenderse y de cubrirse, digamos, pensando antes en él y en su posición jurídica ante el paciente, más que en el propio paciente que le tuvo la confianza, de la familia que acompaña al paciente durante su proceso de enfermedad, los roles que tiene el paciente, las enfermedades crónicas, por supuesto, los hipocondriacos, los pacientes hipocondriacos, el paciente difícil, que es algo que frecuentemente se comenta o comentamos. Este es un paciente muy, muy difícil, es un paciente muy complicado, que puede tener varias acepciones, digamos, ¿no? Desde el punto de vista que sea difícil,
por el diagnóstico mismo, o que la personalidad del paciente se preste para no establecer un diálogo sencillo. El paciente beligerante, el paciente desobediente, ¿no? El paciente terminal también, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de ese paciente que está al término de su vida y cómo debemos de acercarnos a él y cómo debemos ayudarlo a él? Y algo también bien importante para nosotros, para los médicos que aborda el doctor Lifshitz, que es el médico como paciente. Temas que se han dado, presentado, digamos, en películas como The Doctor, o en varios libros, en algunos, en varias revistas, por supuesto. Y esto es, bueno, las doctoras y doctores, pues por supuesto que también nos enfermamos. Pero en general se piensa o se dice o se corrobora, digamos, que quienes han padecido, quienes han sido médicos y se enferman, crecen y después de este proceso son mejores médicos al sanar. Muchas ocasiones se humanizan y adquieren cierta dosis de humildad y obtienen elementos que los hacen, digamos, más empáticos, ya que los colocan auténticamente en los zapatos del otro, ¿no? En este caso, en los zapatos del paciente, en los zapatos del que padece. Desde luego que no es necesario ni deseable que el médico tenga que enfermar para ejercer mejor la medicina y para comprender mejor la profesión y para poder sobre todo acompañar mejor y entender las necesidades y expectativas del paciente y su familia. El libro continúa con diferentes capítulos y el libro habla del paciente como derechohabiente. El libro habla también con un enfoque, tiene un capítulo especial tan importante ahora, con un enfoque de género del paciente, la paciente mujer. Habla del paciente virtual, hoy algo tan común, diría yo, en esta época de pandemia, como a través de un dispositivo médico, de un dispositivo electrónico, como es el teléfono, se han convertido ya en dispositivos de seguimiento del paciente, de comunicación en tiempo real, y cómo esto afecta y en muchas ocasiones mejora el proceso de atención a este paciente. Y también otros tópicos, otros temas bien importantes como el autocuidado, como la medicación o automedicación, la adherencia o no al tratamiento, el paciente, por supuesto, y la muerte, y termina con el paciente en el futuro y con un colofón. A mí no me queda más que, como director de la Facultad de Medicina, felicitar nuevamente al doctor Lifshitz, por esta obra, invitar a estudiantes no solo de medicina, sino de enfermería, todo lo que tenga que ver con profesiones de la salud, que tenga que ver con pacientes, odontólogos, psicólogos, gente que ya está ejerciendo, y por supuesto a los pacientes. Y entonces, es un libro para quien yo invitaría a todos a leerlo, para seguir juntos en la búsqueda de una mejor medicina, de una medicina más humana, de mayor calidad y, por supuesto, al alcance de todos. Muchísimas gracias y muchas felicidades al doctor Lifshitz nuevamente. Muchísimas gracias al doctor Germán Fajardo. Y bueno, tenemos a continuación al doctor Enrique Ruelas Barajas, quien es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina. Es médico, académico, directivo, impulsor de los sistemas de salud, así como miembro fundador de la Academia Internacional de Calidad de la Atención en Salud y fue secretario del Consejo de Salubridad General, entre muchísimas cosas más. Bienvenido, doctor Enrique Ruelas, adelante. Muchas gracias. Empiezo diciendo que después de leer el libro del doctor Lifshitz, y justo en la última página, caí en la cuenta de que este es un libro que nos desvela una gran paradoja. Antes de
decirles por qué para mí fue una verdadera revelación de esta paradoja. Quiero agradecerle, por supuesto, al director de la Facultad de Medicina, al doctor Fajardo, al doctor Lifshitz, a Linda Dava, por la invitación para tener la oportunidad de comentar este libro. Y me da mucho gusto además estar en compañía de muchos amigos, en presencia de nuestro presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Jalabe, para hablar de este libro que me parece que es un parteaguas y tiene que ver con esta gran paradoja. Resulta que los alumnos y los médicos, pero sobre todo los alumnos desde el principio de la carrera, tienen que ir acumulando una serie de conocimientos que les permiten definir, describir, caracterizar, memorizar y explicar genes, cromosomas, mitocondrias, órganos, aparatos, sistemas, enzimas, hormonas, sinapsis, enfermedades, tratamientos, diagnósticos y pronósticos. Tienen que definir, caracterizar, explicar, memorizar todo esto. Y decía yo, en la última página del doctor Lifshitz dije, ¿y cuándo se les ha enseñado a definir, a describir, a caracterizar, a explicar al paciente? Como si el paciente fuese solamente esa colección de cosas que tiene que describir y memorizar y definir, que van desde los genes hasta lo que querramos. Esa es la gran paradoja, me parece. Se definen las partes y nunca se define el todo, que es, a final de cuentas, la razón de ser de su formación. Es la esencia de su formación. Y es la esencia de lo que será su ejercicio médico. Este libro del doctor Lifshitz, El paciente, una visión desde la medicina clínica, obtuvo un premio de la Academia Nacional de Medicina el año pasado. El concurso de obras médicas, que es un premio que tiene ya muchos años de ser otorgado en la Academia. Recibí el honor de presidir este comité que dictaminó el premio. Y fue una gran fortuna porque me permitió leer el libro de Alberto, que de todas maneras hubiera leído, pero lo leí seguramente antes que muchos otros. Y debo decirles que el jurado calificador, que estuvo conformado por 3 académicos, no tuvimos la menor duda en otorgarle este premio de manera unánime. Y lo hicimos por 2 razones fundamentales. Una de ellas se consigna aquí en la última cuarta de forros del libro, y lo leo textual. Demuestra un conocimiento clínico y humano con profundidad, rigor y al mismo tiempo con una sencillez y claridad excepcionales que el autor demuestra a lo largo de toda la obra. Esa fue una de las razones. Pero la otra razón es que la tecnología, mi estimado. Se trata de un libro muy oportuno. Y así lo entendimos los miembros del jurado. Y muy oportuno por 2 razones. Muy oportuno porque estamos viviendo una situación que hace evidente la separación del ser humano de su contexto. Cuando tiene una enfermedad como COVID-19, se tiene que ver aislado, no solamente en su hogar, cuando lo puede hacer en su hogar, sino peor aún en un hospital, en donde además pierde contacto con su familia, con sus seres queridos. Y no hay comunicación fácil. Y si la hay, es finalmente a distancia. Y esto pone de relieve la importancia de el paciente, no de la enfermedad, sino de el paciente y su contexto, el paciente y su vida, el paciente y sus sentimientos y sus sensaciones y sus temores y su incertidumbre, y todo de lo que habla Alberto de una manera muy sencilla, muy clara y muy didáctica. Y esto está enmarcado además, y por eso también la justificación para haber acordado de manera unánime otorgarle el premio, es que
no solamente por el momento de COVID-19, sino porque desde hace aproximadamente unos 10 años en todo el mundo, quienes estamos involucrados en el estudio de la calidad de la atención médica y en tratar de mejorarla, empezamos a destacar cada vez más lo que hoy se conoce como atención centrada en el paciente. Un término que no necesariamente está claro para muchos. Cuando se habla de atención centrada en el paciente, parecería que es obvio. Por supuesto que la atención está centrada en el paciente, jamás está centrada en la cama del paciente, jamás está centrada en la ropa del paciente, está en el... Sí, pero ¿qué significa eso? Y hoy sabemos que ese significado se encierra en dos frases muy elocuentes. La primera es, nada sobre mí sin mí. En otras palabras, tomar en cuenta a la persona. Y la segunda frase es, no preguntes, doctor, no preguntes primero qué le pasa. Pregúntale primero qué le importa, qué le preocupa, qué le molesta, pero no en el sentido físico. Entiende primero a la persona y después hace el diagnóstico de la enfermedad. Eso es atención centrada en el paciente. Y justamente lo que está haciendo Alberto Lifshitz con este libro es poner al paciente en el centro de la atención. No solamente de la atención médica, en el centro de la atención de todos los que tenemos que ver de una u otra manera con los pacientes. Así es que por estas dos razones, no tuvimos duda de inclinarnos a favor de esta publicación, cuyo autor en ese momento no conocíamos, porque como ustedes saben, los autores deben tener un seudónimo. No tuvimos duda, pues, en inclinarnos por esta obra, que después supimos con enorme gusto que era de la autoría de Alberto Lifshitz. Y quiero hablar ahora del autor, porque también en su libro se reflejan varias características que me parece importante destacar, porque enmarcan también el libro. Hace algunos años, el doctor Lifshitz, después de una reunión en la que coincidimos haciendo alguna presentación, como nos ocurre con mucha frecuencia, Alberto me dijo, eres un iconoclasta. Y ahora, mi querido Alberto, te lo regreso ese cumplido, porque en efecto, tú eres un iconoclasta. Y déjame decirte dónde veo esto. A ver, has bajado a los médicos del pedestal con este libro. Esa posición hegemónica, omnisapiente, omnipotente del médico, la has puesto al nivel de lo que debe ser el médico. Y no solamente eso, sino que has puesto también a los pacientes al nivel de los médicos como personas humanas, que tienen la posibilidad de tener una relación, como tú mismo lo describes aquí, colegial, que es otra vez, nada sobre mí sin mí. Yo, paciente, puedo opinar. Debería ser consultado. Por supuesto, no sobre las dosis de algún medicamento, sobre la técnica quirúrgica, por supuesto eso no. Pero el paciente debe ser tomado en cuenta. Has puesto entonces a los dos en el mismo lugar. Y entonces, con enorme gusto, regreso hacia ti ese calificativo que alguna vez tú pusiste en mí. Has roto esos dos íconos y los has puesto al mismo nivel. El médico omnipotente y el paciente omnipaciente, que pueden consistir en algo que ahora también, como parte de este desarrollo de la atención centrada en la persona, nos ha permitido empezar a hablar de coproducción del servicio de salud, codiseño de la atención médica, en donde ambas partes pueden y deben coincidir, porque también tú lo has puesto de una manera muy clara. Sí, el paciente, pero sin el paciente. Sí, que se autocuide, pero no tanto, porque el que lo cuida soy yo. De manera que no solamente ahora agrego a esta característica de iconoclasta, algo que ya le conocíamos a Alberto de siempre. Alberto es un excelente taxonomista o taxónomo. ¿Quién no recuerda los tipos de medicina basada en evidencia? Hoy rescatamos, por desgracia, todos los días esta otra variedad que es la medicina basada en existencias. Y
Y así nos ha llevado de la mano por una serie de clasificaciones que siempre disfrutamos y ahora lo hace de manera igual. No solamente parte de una definición muy clara para poder establecer esa clasificación y habla de lo que es un paciente. Yo me pregunto si hoy le preguntáramos a los estudiantes de medicina otra vez, ¿qué es un paciente? ¿Cómo lo defines? Probablemente van a estar sufriendo para llegar a una conclusión. Bueno, él parte de una definición, pero después también nos establece una serie de clasificaciones muy interesantes. El modelo de la vieja usanza, los modelos de relación médico-paciente y paciente-médico, los prototipos de pacientes. Esto es una gran riqueza otra vez, pensando en la necesidad de que quienes ejercen la medicina tengan muy clara esta definición y caracterización y descripción de quién es el paciente. Y finalmente, tendría que decir de Alberto Lifshitz que no solamente se ha manifestado como un iconoclasta y un taxonomista experto que es, sino también un humanista. Y un humanista porque el libro nos lleva de la mano por la historia, por la literatura, pero es un humanista sui generis. Linda lo apunta de alguna manera en el prólogo del libro, cuando también hace énfasis en su capacidad pragmática, porque nos lleva de la mano de una manera muy sencilla a entender las cosas de una manera muy práctica. Y no solo eso, nos lleva a entender el futuro, nos lleva a asomarnos al futuro y nos lleva a explorar ámbitos que apenas empiezan a surgir y apenas digo, tal vez en los últimos 20 o 30 años en la medicina, menos de 30 años, y Alexandre de Pomposo lo sabe muy bien, el tema de la complejidad. De manera que humanista, taxonomista e iconoclasta. Eso es lo que quien lee este libro va a descubrir o va a ratificar de su autor. Y concluyo. Alberto en su prefacio nos dice, esta no es una obra erudita. Estoy totalmente de acuerdo con el autor, no es una obra erudita, pero el autor sí es un erudito. No podría haber una obra de esta naturaleza no erudita si el autor no fuese tan erudito para haber filtrado tal cantidad de información con la experiencia que tiene, con la sensibilidad que tiene, para haber puesto en nuestras manos un libro de esta naturaleza. Vuelvo al principio. No solamente me parece que el libro es el desvelamiento de una gran paradoja, sino que también es un puente indispensable. Decía, el alumno debe definir, describir, caracterizar, explicar, y el médico lo debe hacer también en sus consultas con sus pacientes. Sin embargo, todas estas cualidades que debe desarrollar, todos estos conocimientos que debe desarrollar, nos responden a las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Tal vez cada cuándo. ¿Qué es una célula? ¿Qué es un gen? ¿Qué es un órgano? ¿Qué es una enfermedad? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se expresa? ¿Cuándo ocurre? ¿Cada cuándo hay que prescribir? Pero la pregunta que no se responde jamás es ¿quién? Sí aprendemos los qués, los cómos, los cuándos, los cada cuándos. Pero rarísima vez tenemos la oportunidad de saber la respuesta de quién. Y este es el puente. Este libro nos permite hacer ese puente entre los 5 años de carrera, 6 años de carrera, 7 años de carrera, más especialidades, en donde nos saturamos de respuestas a las primeras preguntas y siempre queda volando el quién. Y algunos, yo diría que todos mis amigos a quienes veo aquí, logran ir describiendo y descifrando esa respuesta a lo largo de la carrera y, por supuesto, a través del ejercicio profesional. Pero sabemos que muchos, por desgracia, se quedan en los qués, los cómos, los cuándos y nunca aterrizan en el quién. Este es el puente. Quiero felicitar por ello a Alberto Lifshitz, a Linda Dabá, por haber publicado este libro, tan necesario hoy, en tiempos de COVID,
en tiempos en los que necesitamos de un enorme humanismo y de entender al paciente, no por lo que es, sino por quién es. Muchas gracias, felicitaciones Alberto, Linda, Facultad de Medicina, Germán. Gracias. Doctor Ruelas, un gusto siempre verlo y escucharlo. Muchas gracias. Y como bien dice, tenemos también a la doctora Erlinda Davamustri, titular de la editorial Palabras y Plumas, quien nos va a compartir unas palabras. Adelante, doctora. Un gusto verla. Nada más su audio. Listo. ¿Me escuchan? Sí, sí, doctora. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y sobre todo pues al doctor Ruelas, al doctor Germán Fajardo, y pues expresar también mi admiración y mi afecto por el doctor Ruelas, que ha hecho tanto énfasis en este trabajo de Alberto. Yo quisiera comentarles algo que tal vez ustedes no sepan, pero desde que comenzó la pandemia, Alberto me dio la sorpresa y me dijo, estoy escribiendo un libro. Y bueno, este libro que estaba empezando a escribir cuando comenzó la pandemia, no fue este que se presenta hoy, sino que fue uno anterior que se tituló Ciencia Clínica. Y todavía no terminaba yo de hacer la revisión de este libro cuando me dijo, ya estoy iniciando otro. La verdad, me volvió a sorprender muchísimo. Pero no paró ahí, terminó este libro, el del paciente, y les quiero decir que ya terminó otro más que se titula El ocaso de la medicina. Así que, pues pronto vamos a tener otro libro con nosotros. Entonces, la labor de Alberto es imparable, es fantástica, porque tiene una capacidad y un entusiasmo por transmitir todo lo que sabe, todo lo que ha acumulado, toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de los años y sobre todo las reflexiones que ha logrado alcanzar con todo estos años de su ejercicio en la medicina clínica. Así que también para mí, o sea, en lo que pues está muy mal que lo diga, pero me siento muy feliz y muy orgullosa de todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho Alberto por traernos a todos este libro del paciente, que como dice el doctor Ruelas y también lo mencionó el doctor Fajardo, pues es un libro que no solo va a ser útil para los médicos, sino para todos los pacientes. Y nos ofrece unas reflexiones muy interesantes en torno al médico, también como paciente, y pues por supuesto toda esta parte pues poliédrica del paciente. El paciente en este libro, también como se ha mencionado, pues es el protagonista del libro. Bueno, también quiero aprovechar estos minutos para agradecer a parte de los presentadores y los espléndidos comentarios, agradecer también a la doctora Karen todo su apoyo, a la doctora Lidia Alcázar,
que es autora de la portada, que nos ha hecho unas portadas preciosas en cada uno de los libros. Y pues también me gustaría aprovechar estos minutos para invitarlos a leer el libro, a adquirirlo. Es muy sencillo de obtenerlo. Solo hay que entrar a la página de Palabras y Plumas, que es www.palabrasyplumas.com, y ahí pueden obtener el libro en los dos formatos que se ha publicado, en formato electrónico y en formato impreso. El libro impreso, hay a mucha gente que no le gusta el formato electrónico, pero el libro impreso también lo pueden adquirir y el envío ya está considerado en el precio del libro. El envío es gratuito. Así que los invito a adquirir el libro, a leerlo sobre todo. Y pues agradezco a todos una vez más su presencia, a todos nuestros amigos, conocidos y familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Erlinda, con mucho gusto apoyando siempre al doctor Lifshitz. Y si me lo permite, doctor, quisiera agregar a los valiosos comentarios que hemos escuchado mi percepción acerca del libro, leyéndolo como médico y leyéndolo como paciente. Y más aún, leer el libro del paciente en tiempos de pandemia. Sin duda, cambia radicalmente la visión que tenemos acerca de los personajes principales del acto médico. En este libro, el doctor Lifshitz nos habla sobre el paciente, quien padece, quien sufre, quien tolera, quien aguanta. Sin embargo, ahora podemos agregar el paciente en soledad por la enfermedad tan terrible que estamos pasando, que nos ha aislado sin dejar alguna alternativa. Nos habla del acceso del paciente a la información médica y al terminar el capítulo, en estos tiempos de pandemia nuevamente, pensamos en estos pacientes y nosotros como pacientes al pasar y al padecer trastornos de ansiedad, de estrés y depresión, que actualmente vivimos al tener un acceso ilimitado por tener una computadora e internet a múltiple información de dudosa procedencia, ya no solamente para verificar la veracidad de la información que nos da un médico, sino para poder indagar la forma milagrosa de poder salvar la vida, acabando en la automedicación o en la charlatanería. Habla de la relación médico-paciente, doctor Lifshitz, cercana, respetuosa, empática, que hoy en día se ha visto rebasada por la atención a través de un monitor de computadora, en la que el médico trata de identificar en el rostro y en la voz de sus pacientes desesperados algún dato orientador para poderlos ayudar. Y así les podría comentar acerca de la reflexión obligatoria al leer cada uno de los capítulos, el antes y el después de leer el libro en esta pandemia. Realmente, como bien dice la doctora Dabá, los invito a leer esta obra del doctor Alberto Lifshitz, que sin duda nos hará reflexionar con lo que estamos viviendo actualmente, sobre el papel que jugamos como médicos y que lamentablemente muchos de nosotros y de nuestros colegas están viviendo como pacientes. Ahora, doctor Lifshitz, me gustaría que nos diera su comentario. Sé que no necesita presentación, pero quiero comentarles que, bueno, el doctor Lifshitz es profesor definitivo de la Facultad de Medicina y es miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro fundador de la Asociación de Medicina Interna de México y del Consejo Mexicano de Medicina Interna. Ha ejercido diversos cargos en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud,
y bueno, ha dirigido, creo que cada mes le pido actualización de esto, ha dirigido 26 tesis de especialización, de maestría, ha publicado 29 libros, más de 100 capítulos de libros, más de 400 artículos en revistas, incluyendo 47 de investigación. Muchas gracias, doctor Lifshitz. Adelante. Pues muchas gracias, Karen, por la presentación. Quiero empezar por hacer algunos agradecimientos. Desde luego, a los dos espléndidos comentaristas que simplemente con su prestigio y su presencia ya le dieron valor al libro. Y si a esto agregamos la generosidad con que hicieron comentarios, pues todavía más. Creo que si alguien se va a animar a leer el libro, va a ser gracias a los comentarios de ambos comentaristas. También yo agradezco desde luego a Lidia Alcázar por la hermosa portada y también, si me permiten, a mi editora y prologuista, que ha sido mi compañera de vida y que pues es una motivación para seguir escribiendo y poner a trabajar a la editorial en la medida en que pues se pueda desarrollar esta labor. Su postura crítica, sus sugerencias, sus comentarios han sido muy valiosos, de tal manera que pues me permito hacer este reconocimiento. También agradezco a la Academia Nacional de Medicina. Ya explicó el doctor Ruelas las circunstancias que pues me animé a presentarlo en el concurso de obras médicas y pues generosamente se otorgó el premio. Y parte de, bueno, y el premio en efectivo, incluye una pequeña cantidad en efectivo, pues sirvió para financiar una parte de la edición. Y el resto de la edición fue, pues gracias al Colegio de Medicina Interna, que compró un número de ejemplares para obsequiarlos a algunos de sus miembros, y al Colegio de Medicina Familiar, que también compró algunos ejemplares. Y así fue que se financió la publicación de este libro, en las dos versiones, en la electrónica y en papel. ¿Por qué este libro? Ya creo que el doctor Ruelas lo explicó mucho mejor que lo que yo podría explicarlo, pero creo que con los aforismos que aparecen en el propio libro se puede ilustrar la razón de escribirlo. Uno de los aforismos es del rey de los aforismos médicos, que es William Osler, que dice: más importante que saber cuál es la enfermedad que tiene un paciente, es saber cuál es el paciente que tiene la enfermedad. Y el otro es un aforismo de Voltaire, que dice: los médicos prescriben fármacos de los que saben poco para tratar enfermedades de las que saben menos en personas de las que no saben nada. Y el otro aforismo es uno al que hizo alusión el doctor Fajardo: todos somos pacientes reales o potenciales. De tal manera que es un libro dedicado a nosotros también. El paciente, sujeto y objeto de la atención médica, es un desconocido. De hecho, uno de los posibles títulos que pensé fue aquel de El paciente, ese desconocido, que parafrasea algunas publicaciones que ha habido alrededor de personajes o de colectivos
pues simplemente por no repetir o tratar de alguna originalidad, no lo utilicé. Y me percaté de que las formas de ver al paciente desde el punto de vista del clínico, pues son infinitas. ¿Por qué el subtítulo? Porque el subtítulo dice una visión desde la medicina clínica, que a lo mejor parecía obvio, pero hay estudios de pacientes publicados como el paciente desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista contractual del paciente como cliente. Hay varias cosas así publicadas. Yo lo que sentí que podía aportar con más de 50 años de estar viendo pacientes casi diario, lo que podría yo aportar es la visión de un clínico, cómo ve un clínico a los pacientes. Y fueron saliendo toda la variedad y toda la importancia de la participación del paciente. El paciente, cuando yo estudié medicina, era el depositario de las acciones médicas, era en quien había que realizar las acciones médicas, pero uno se va convenciendo de que es un participante activo de todas las acciones médicas. Y ahí pongo no solo en la atención médica, sino el paciente no tiene éxito la atención médica que nosotros podamos ofrecer, pero también en la educación médica. Los alumnos aprenden de los pacientes participan activamente, evalúan el aprendizaje de los pacientes, de los médicos o de los estudiantes. En la investigación, los pacientes son muy importantes, su participación es muy importante y muchas cosas más que ya no voy a detallar porque un poco ya se relataron en los comentarios de ambos comentaristas, y también para invitarlos a leerlo y a expresar su opinión. Creo que todavía me quedé corto porque esos roles de los pacientes pues son los que se me ocurrieron en el momento de escribir, pero después de terminar fueron surgiendo muchos más que no quedaron en el libro, ¿no? Pongo uno del paciente como derechohabiente, ese término, hechizo mal hecho, pero que creo que solo se usa en México, no sé si en otros lados, pero que imprime una característica a un cierto tipo de pacientes. El paciente derechohabiente se comporta diferente de otro tipo de pacientes. Bueno, y como ese, seguro que hay muchas más que no se me ocurrieron en el momento. Y bueno, pues si algún día hay una nueva edición, pues ya veremos cómo lo completamos. También agradezco a los 117 participantes que se tuvieron la generosidad de conectarse para escuchar estos comentarios, y pues cualquier crítica o cualquier mención alrededor del texto pues será muy bienvenida. Gracias también a Karen Mendoza, que organizó esta presentación y que pues creo que ha salido muy bien, tal como ella lo había planeado. Así que muchas gracias a todos. Doctor Lifshitz, muchas gracias. Tenemos unos minutos para algunos comentarios. Carlos Eduardo Gutiérrez está pidiendo la palabra y no lo veo por aquí. Aquí estás. Adelante, sí. Carlos. Muchísimas gracias. Pues bueno, primeramente quiero felicitarlo, doctor Alberto Lifshitz. Usted, bueno, me recordará por ser el presidente fundador del programa de Humanidades Médicas enfocado a estudiantes de medicina, Proezas Médicas UNAM.
a todos, bueno, invitarlos a ver el programa La UNAM Responde número 186, donde hablamos de esta iniciativa que usted, doctor, inspira, que usted, doctor, fue el responsable de motivarnos a todos los estudiantes a tomar cartas en la educación médica, marcar un antes y un después gracias a la trayectoria de personas como usted. ¿Y por qué lo menciono, doctor? Porque de esta sala, de los 118 que la integran, únicamente estamos presentes 12 estudiantes de la Facultad de Medicina. Todos integrantes de este programa, pero esas médicas, Facultad de Medicina UNAM, lo cual nos remonta a una realidad que considero vale la pena analizar. Todos estos textos, todas estas obras extraordinarias, es necesaria que se vinculen con la comunidad estudiantil. Pero esas médicas están buscando jugar ese papel. Es una cuestión que vale la pena destacar, el hecho de que usted, con su libro La Nueva Clínica, con su libro Narrativa Médica en los 150 años de la Academia Nacional de Medicina, ha hecho que los estudiantes y en general todos los médicos del país volteemos a ver hacia un área que vale la pena reposicionar, las humanidades. De ahí que yo le quiero dar las gracias de parte de todos los estudiantes, de todo Proezas Médicas, por abrirnos esta visión tan necesaria en torno a temas que no pueden descuidarse. Porque un médico debe ser un profesional que no solo atienda enfermedades, sino que atienda pacientes. Y de ahí que usted haya dado con un título extraordinario en este libro, lo cual, reitero, se lo quiero agradecer muchísimo, de verdad que usted, como todos los aquí presentes, son inspiración para cada uno de los jóvenes que queremos formarnos como ustedes, como médicos, como profesionistas de la salud de excelencia. Aquí logro ver que hay algunos doctores que han aceptado formar parte de este proyecto, como el doctor Alexandre de Pomposo, como el doctor Fabio Gerardo Rico Méndez. De igual manera, como muchos otros que bueno, podría mencionar al doctor Manuel Ramiro. A todos les quiero comentar que inspirados por la trayectoria del doctor Lifshitz, hemos buscado seleccionar a los mejores estudiantes de la facultad para reposicionar esos temas torales en la formación médica. Sin más, muchísimas gracias y cuente con que el libro se le va a proporcionar a cada uno de los integrantes de este programa de médicos en formación, porque si el estudiante sabe entender al paciente, es claro que va a complementar su formación técnica con una humana, que como tal yo sé va a aportar muchísimo al gremio médico en la actualidad y en un futuro que sabemos va a recaer en los hombros de quienes hoy nos estamos formando con mucho, mucho esmero. Sin más, muchísimas gracias, doctor. Un honor el haber estado aquí en su presentación. Saludos. Carlos, muchas gracias. Doctor, la doctora Grisel Uribe pide la palabra. Adelante, Gris. Doctor Lifshitz, buenas tardes. Me da mucho gusto. Ya había yo hecho el comentario alguna vez de me encanta todo el conocimiento que usted nos ha derramado en tanto libro. Tuve el gusto de trabajar con usted en enseñanza clínica al frente del departamento de tercer año. Y usted recordará que una de las asignaturas que defendíamos tanto era la materia de propedéutica y fisiopatología. Y en la parte de propedéutica, doctor, siempre traíamos y tratábamos de engrandecer la relación médico-paciente que usted tanto nos apoyó en este sentido, ya que todo lo que era la historia clínica, el hecho de estar junto al paciente, me daba cuenta que a muchos médicos se les olvidaba. Sin embargo, ahorita me dio mucho gusto escuchar las palabras del alumno de Proezas Médicas
que va también inspirado, como usted lo ha logrado, a través de todos estos años con los médicos que han pasado por sus manos y por nosotros que hemos trabajado con usted, engrandecer al paciente, darle cuenta al médico que lo que en sus manos tiene es un ser humano, doctor. Es algo fabuloso lo que usted está expresando, lo que han expresado de su libro. Va a ser un honor tener en mis manos ese libro. Y de veras, doctor, lo vuelvo a felicitar por esto de poner al paciente no nada más como algo que el médico tiene que ver, sino el médico tiene que tratar, el médico tiene que entender y hacer un vínculo, un ambiente que fortalecido va a dar positivo justamente al mejoramiento del paciente. Doctor Lifshitz, lo felicito. Muchas gracias. Doctor Manuel Ramiro, ¿está por ahí? Creo que se desconectó. Aquí estoy. Adelante, doctor. ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos a todos. Después de escuchar al doctor Enrique Ruelas y al doctor Germán Fajardo, poco hay que agregar, pero como conozco a Alberto desde hace muchos años, voy a hacer notar un par de aspectos. Tuve la suerte de que me invitara a la presentación de su primer libro que le publicó la Facultad de Medicina, La práctica de la medicina clínica en la era tecnológica. Lo presentamos Carlos Lavalle y yo en el Centro Médico. Y bueno, yo creí que ahí estaba reflejada mucha de la experiencia de Alberto, pero Alberto nos va sorprendiendo con un libro tras otro en el que, sin repetirse, nos hace reflexionar sobre la difícil tarea de ser médico. Él ha tenido la oportunidad de ser médico durante muchos años, él dice que 50, pero no basta eso, sino se requiere lo que él tiene, que es una reflexión continua sobre las acciones médicas, que lo ha llevado a entender, a comprender el cambio de lo que él refiere al principio de su práctica a cómo es ahora. Entonces yo creo que ahí está la gran capacidad de Alberto de, como dice el doctor Ruelas, él es un filósofo, un humanista, además de un médico, y le ha permitido ir reflexionando sobre las acciones médicas. El doctor Fajardo y el doctor Ruelas también hacen notar una cosa. Ya uno o dos de sus libros anteriores yo lo hice notar en alguna nota que escribí sobre ellos, que facilitan la posibilidad de que el alumno entienda de a qué vino a la Facultad de Medicina. Debo decir que a nosotros no nos lo dijeron, nos enteramos en el camino, y quiero decir, como dice el doctor Ruelas, que algunos no se enteraron nunca, que es atender pacientes, a cuidarlos, a comprenderlos, ayudarlos en el lapso de su padecimiento. Estos libros pueden hacer que el alumno, a la par que entiende, que aprende bioquímica y aprende anatomía, vaya entendiendo a qué viene la facultad. Hay algunos que se entenderán que no es eso lo que buscan y bueno, será su camino, pero la inmensa mayoría les facilitará cómo entender su camino dentro de la
del aprendizaje dentro de la facultad, luego de la especialidad que ahora prácticamente se tiene que hacer siempre, y luego en el ejercicio de la medicina. Yo felicito a Alberto. Yo, igual que Linda, a pesar de que lo conozco hace muchos años, he leído todo lo que ha escrito. Me sigue sorprendiendo porque es capaz de reflexionar sobre el tema y no se repite. Son conceptos nuevos cada vez. Yo te agradezco, Alberto, que sigas escribiendo y me des la posibilidad de seguirte leyendo. Felicidades. Bueno, si no hay otro comentario, les recuerdo que el libro, esta y muchas obras del doctor Alberto Lifshitz las pueden adquirir en la editorial Palabras y Plumas, www.palabrasyplumas.com. Ya le escribí en el chat de la videoconferencia y es muy fácil de adquirir. Doctor Lifshitz, doctora Erlinda, muchas gracias. Doctor Ruelas. Doctores, tenemos 115 participantes. Les agradecemos mucho su presencia y espero vernos muy pronto con la siguiente obra que la doctora Dava ya nos adelantó un poquito. Se los presentaremos con mucho gusto. Doctor Lifshitz, muchísimas gracias. Felicidades, doctor Lifshitz, doctora Dava. Felicidades, doctora Dava. Felicidades, doctor Lifshitz. Muchas felicidades, Alberto. Te queremos mucho. Felicidades, doctor Ruelas. Extraordinario comentario. Felicidades a todos, compañeros. Linda. Felicidades, Manuel Ramiro. Un gran abrazo a todos. Muchas felicidades, Alberto. Muy interesante. Nos vemos, Linda. Doctor Lifshitz, felicidades. Alberto, muchas felicidades. Espléndido. Alberto, muchas felicidades. Pepe, te mando un abrazo. Felicidades, a cuidarse mucho y un abrazo cariñoso. Mismo. Felicidades, querido maestro Lifshitz, doctora Dava, y a todos. Un abrazo. Gusto de verlos y de verlos bien. Cuídense mucho. Felicidades, Linda, Beto. Un gusto. Felicidades. Linda, Beto, felicidades. Con mucho cariño, la verdad que excelente, me encantó. Y quiero el libro. Alberto, como siempre, fue un placer escucharte, saber que sigues en la cúspide de la literatura médica. Es un honor para mí haberte conocido y convivir muchos años. Muchos años. Todo, Beto, que sea con mucho éxito toda la vida lo que hagas. Doñita, mi vida. Rosa, ¿cómo estás, mana? Ay, bueno, luego hablamos. Ok, está bien, felicidades por el libro. Bueno, ok. Felicidades, Karen. Saludos, doctor González. Qué gusto verlo. Doctor García Vigil. Doctor Lifshitz, en un momento, al rato le mando la grabación del video para que lo pueda tener y compartir. Muchas gracias, es un hermoso recuerdo. Sí. Yo también estoy aquí, doctor Lifshitz. ¿Qué hubo, Abel? Aquí estoy chambeando. Supongo que eres tú, ¿verdad? Porque tienes disfrazado. Sí, estoy aquí en la facultad, estoy entregando constancias de liberación, doctor Lifshitz. Bueno. Oiga, doctor, felicidades. Gracias, Abel.
¿Y dónde conseguimos el libro? Ahí anotaron, es decir, Yo te digo, a ver. Bueno. Karen, Doctor, me da mucho gusto verlo, doctor. Le mando un abrazo. No pude quitarme las ganas de hablar con usted. Un abrazo, doctor. Sabe que lo queremos mucho. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, doctor. Benjamín Guerrero. Maestro Lifshitz, ¿cómo está? Muchas felicidades. Estaba pensando que ya son 27 años de ser su alumno. ¿De veras? De veras. Y me da mucho ¿te ves gusto. Ya nada más es la vista. Me da mucho gusto verlos y me da mucho gusto también haber visto a mis maestros que estuvieron aquí, el doctor Jalabe, el doctor Enrique Romero, y me da mucho gusto por la presentación de su libro. Lo felicito, ya lo pedí, y lo leeré con mucho agrado. Que estén muy bien. Muchas felicidades. Gracias, Benjamín. Karen, gracias por todo. Con mucho gusto, sabe que siempre con mucho gusto. Qué linda. Gracias a todos por acompañarnos. Doctor Lifshitz, doctora Dava, muchas gracias por la oportunidad nuevamente de permitirles hacerles la portada y pues aquí estoy a sus órdenes, como siempre. Gracias a ti, gracias a ti. Muchas gracias, Lee, por tu apoyo. No hay de qué, aquí estamos. Felicidades, Beto, Linda. Gracias, Toño. Me encantó, de veras, qué fantástico. Ya me voy a salir. Bueno, nos vemos. Hasta luego, doctor Lifshitz. Luego, bye. ¿Qué hubo, Félix? Buenas tardes, hasta luego, muchas felicidades. Muchas Un abrazote. Gracias. A los dos, un abrazo. ¿Qué hubo, Sergio? ¿Qué hubo, Sergio? Estuve al pendiente de todo. Bueno. Me gustó mucho y voy a leer el libro. Te mandé un recadito a los dos. Los felicito mucho y los recordamos con mucho cariño. Igualmente. Igual, saludos. Estamos al pendiente. Gracias. Bye. Bueno, pues ya se va a terminar el tiempo. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Gracias. Doctor.